Hola, amado pueblo cristiano evangélico de Dios. Israel con ustedes. Me levanté esta mañana con una inquietud y quería pues hacer este pequeño video para compartir con ustedes la misma. Y es sobre el tema de la salvación, de que sí se pierde o se puede perder o no se pierde una vez después dada. Algunos grandes hombres de Dios y mujeres sostienen que es posible que se pueda perder, que hay riesgo de que se pueda perder basados en algunos textos bíblicos, pero otros grandes también varones y varonas de Dios, pues basados en textos bíblicos también dicen que no, que es imposible que una vez la salvación ya dada se pueda perder. Así que para contribuir con un poquito, pequeñito granito de arena, pues quiero compartir este tema con ustedes basados también en la Biblia y mirando un punto y otro, ¿verdad? De los diferentes evangelistas, pero luego yéndome a la Biblia y corroborando por mí mismo. Quisiera compartir sobre ese tema. Pero no antes sin cantarle esta alabanza a nuestro Señor Jesucristo, al dador de la vida, nuestro Salvador. Y dice así. Oh mi buen Dios, no me dejes olvidar de esta vida al caminar que tuyo soy. Que en el afán de este valle al transitar yo no pierda la noción de mi entidad. Prosperidad o miserias no podrán disolver la relación entre tú y yo. Tú eres el rey y si yo tu hijo soy un príncipe también. Tú eres el rey y si yo tu hijo soy un príncipe también. Si el tentador me quisiera hacer caer y quisiera marchitar en mí la fe, que pueda yo aferrarme a tu amor, recordando sin cesar que tuyo soy. En sombra o luz, en salud o enfermedad, tu palabra me dará seguridad. Tú eres el rey y si yo tu hijo soy un príncipe también. Tú eres el rey y si yo tu hijo soy un príncipe también. No puedo yo poner mi fe en las riquezas, tampoco en los placeres del mundo y su oropel. Mi dicha y mi alegría consiste en conocer que Dios vive en mi pecho, que Dios vive en mi pecho. Por eso creo en Él y mi alma en Él confía. Creo en Él, aunque ruja tempestad, yo creo en Él y aunque todos lo negaran, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús, toda la gloria sea para ti. Pues bien, mis hermanos, quiero aquí leer un par de capítulos en los cuales, por ejemplo,
los que se apoyan o los que sostienen, ¿verdad?, que la salvación se puede perder. Citan aquí a Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Pero también tenemos aquí en Apocalipsis, donde todavía se posiciona más, Apocalipsis 3:5, donde dice aquí, al que venciere o el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, que basado en esta parte, sobre todo, en otros versículos también, pero sobre todo en esto donde dice, al que venciere será vestido de vestido blanco y no borraré su nombre del libro de la vida. Al decir y no borraré su nombre del libro de la vida, pues se pudiera interpretar que hay la posibilidad de que sea borrado, ¿no? Hay esa posibilidad. Eso es lo que sostienen los que piensan que sí se puede perder. Y entonces los que dicen que no, que es imposible que se pierda la salvación, que se pueda perder, que haya riesgo, citan, por ejemplo, algunos textos bíblicos. Por ejemplo, citan a Juan en el capítulo 10, versículo 27, donde dice el mismo Cristo, que fue el que dijo también, ¿verdad?, que al que venciere, pues no borrará su nombre del libro de la vida. Pues también dice Cristo en el capítulo 3, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La santa palabra, de la cual, ¿verdad?, sustrajimos estos versículos, estos capítulos y versículos. Pues bien, me inquietaba el espíritu hablar sobre este tema porque he oído a grandes personalidades, tanto como el doctor Armando Alducin, al cual lo estimo mucho, lo admiro mucho como persona, como un varón de Dios, sea la gloria de Dios, obviamente, por su vida. Un hombre que se ha dedicado a escudriñar, a estudiar la palabra, un verdadero maestro, pienso yo, a través de sus enseñanzas, de sus cursos bíblicos y todo eso. Dios le ha dado una sapiencia tremenda. Dios, yo creo ciertamente que ha ungido a este varón de Dios, a este hombre, que lo usa tremendamente, que ha ganado muchas almas y que obviamente no es perfecto, solo Dios, solo Cristo, ¿verdad? De hecho, hombre fue perfecto, ¿verdad? O sea que no es perfecto, pero sí es un varón de Dios a carta cabal. Dios me ha iluminado mucho, me he aprendido mucho de la palabra a través de sus enseñanzas, la cual, ¿verdad? Obviamente Dios lo ha usado a él para eso. Sea la gloria siempre toda para nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, él sostiene que es imposible que se pierda, basado, por ejemplo, en textos bíblicos como el que leí en Juan. ¿Verdad? Que las ovejas de Cristo, una vez son de él, oyen su voz y lo siguen, y jamás serán arrebatadas de sus manos. Sin embargo, la otra parte, por ejemplo, el pastor tremendo, varón de Dios también, Ezequiel Molina, que me encanta también, un ungido de Dios. He aprendido mucho, mucho, aunque apenas estoy comenzando en los estudios bíblicos prácticamente, pero un varón de Dios con un ministerio longevo de muchísimos años, enseñando la palabra de Dios, diáfana, clara, el cristianismo sano, real, verdadero, la senda antigua, combinada con la de ahora, de las dos partes lo bueno, eligen tanto como cada uno de ellos,
el doctor Armando Alducin como Ezequiel Molina, y a otros más también. He escuchado con diferencias, algunos opinando que se pierden y otros que no. He querido traer un poco de, no de luz, sino de mi opinión también, de acuerdo a la Biblia, o mi parecer, y es que ciertamente dice Cristo en su parte ahí, ¿verdad? En Juan, que es imposible que las arrebaten de su mano. Yo creo, de acuerdo a lo que dice la palabra, porque no es lo que yo creo, lo que cree aquel o fulano, sino basándonos en la misma palabra también. Lo que pasa es que la palabra de Dios, la Biblia, es muy profunda y puede traer, ¿verdad?, en ciertos aspectos cierta confusión. Y no solamente al que no está claro, sino también a los que están claros, porque si no, no hubiera diferencia entre estos grandes hombres y mujeres de Dios. Pero si nos vamos a la Biblia al fondo, en el fondo de la Biblia, si la escudriñamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele, que nos ilumine, nos dará a entender claramente que no se puede perder la salvación, porque si se pierde, entonces no hubo tal salvación. Lo que es, no deja de ser, ¿verdad? La salvación, una vez dada, no se puede perder, porque si se pierde, en vano fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que se pueden perder o los que se pierden realmente son aquellos que fingen ser cristianos de verdad o que se creen estar salvos, pero en el fondo no están cumpliendo con la palabra de Dios, con el mandamiento de Dios. Y pueden vivir 5, 10, 20, 30, 40 años dentro de una iglesia. Y todo el mundo, ¿verdad? Pues creer que, oye, una persona muy fiel, una persona salva. Obviamente que no nos compete a nosotros, a ti y a mí, el juzgar eso. Eso nada más lo sabe Dios, porque ni uno mismo. Aunque el Espíritu habla del Espíritu, pero el único que sabe realmente es Dios. ¿Quién es salvo, quién no? Dicen que Él nos escogió a sus siervos, a sus santos, desde el principio del mundo. Desde el principio, y hasta desde antes. O sea que imagínate, o imaginémonos. Entonces, ¿cómo se podrá perder una salvación tan grande después que Dios envió a su Hijo Jesucristo, Él mismo hecho carne, a morir en una cruz para salvarnos, para limpiarnos de nuestros pecados? Y luego, una vez que nosotros venimos a Él y con un corazón contrito y humillado y sincero, nos entregamos a Él, pedimos perdón, comenzamos a servirle a Él, ¿verdad? Y el hecho de que tengamos una caída, ¿verdad? 2 caídas o lo que sea, ya por eso se va a perder la salvación. No, no es posible, porque lo que sí creo es que cuando cometemos el error de alejarnos de Cristo una vez que ya hemos venido a Él de corazón y le estamos sirviendo de corazón, si lo hicimos de corazón, eso solo Dios lo sabe, repito, y uno mismo, cuando lo hicimos de corazón, ¿verdad? Cuando lo hicimos, que lo hicimos de todo corazón, que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador y comenzamos a vivir una vida cristiana y nuestra vida pasada pues cambia, se transforma, entonces no es posible que se pierda, porque entonces en vano sería el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si se pierde es porque realmente no hubo tal salvación, como dije ahorita. No la había en el fondo. Porque si yo soy salvo, no que digo que soy salvo, que digan por ahí que soy salvo, si Cristo dice que yo soy salvo, después de dar pruebas y frutos, no se puede perder. Me puedo enfriar o aquella persona se puede enfriar, apartarse temporalmente de Dios, pero si es salvo, con lazos de amor o con lazos de fuego, Cristo lo va a traer otra vez a su redil y lo va a meter al rebaño, porque es de Él. Nadie se los puede arrebatar. Sus ovejas nadie se las puede arrebatar. Al final de todo esto, de todo este contexto, me puse a analizar que el diablo es experto en dividir. Satanás es experto en dividir y se mete obviamente en las iglesias, está metido en las iglesias, claro que sí, sobre todo en los últimos años, mucho más. Y se encarga de crear esas divisiones para que entonces sirva de piedra de tropiezo a muchos que quizás están por venir, a muchos que quieren y no quieren o qué sé yo, pero si oyen que hay esa diferencia entre el pueblo cristiano de Dios evangélico, sirve de piedra de tropiezo. Y eso es muy peligroso.
entonces al final de todo esto, también que lo más importante no es que yo crea o que tú creas o que ustedes creen si la salvación se pierde o no se pierde. Eso no es importante. Lo importante es asegurarnos nosotros de cumplir los mandamientos, de vivir, ¿verdad?, bajo los preceptos de Dios, servirle a Él, de agradarle a Él, de hacer la voluntad de Dios, y que cuando Él venga, nuestra salvación esté garantizada. Eso es lo importante. Vivir para Dios, vivir para Cristo. Independientemente de que si la salvación se puede perder o no, yo me asegurémonos todos, ¿verdad?, los cristianos, de servirle de corazón a Cristo, de trabajar en su obra, de obedecer su palabra, ¿verdad?, de obedecerla, no solamente de leerla ni escudriñarla, sino de obedecerla, hacer su voluntad. En conclusión, si hacemos eso hasta el final y perseveramos, es porque realmente éramos salvos. Si no perseveramos, es porque no éramos salvos. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es perseverar, independientemente de si se pueda perder o no. Cada cual asegurémonos de que la de nosotros, nuestra salvación, está garantizada, de que sí somos salvos. ¿Cómo? Haciendo la voluntad del Padre, sirviéndole a Cristo nuestro Señor, en todo momento, en todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra, predicar su palabra, ¿verdad?, hacer el bien, sin importar a quién, siempre que podamos, y agradar a Dios. Eso es todo. Ese es el foco principal, o el foco principal en el cual debemos centrarnos en agradar a Dios, en servirle a Él. Y eso es lo que Dios quiere. No es que pensemos un grupo por aquí, otro grupo por allá, que si se puede perder o no la salvación. Es que le sirvamos a Él, que le alabemos, que le adoremos, que demos fruto, que obedezcamos su palabra. Eso es todo. Así que después de esto, no sé si quizás llegue a oídos o a vista de alguno de esos grandes personas de Dios, aunque humildes siervos igual que yo, porque para Dios no hay grande nada más Él, pero sí varones de Dios que tienen muchos años en su ministerio enseñando la palabra, que nos pongamos de acuerdo todos en esa parte sencilla, que no tiene esa relevancia de si se pierde o no se pierde. Es que nosotros garanticemos que le sirvamos a Dios, para que cuando venga Cristo Jesús nos vayamos con Él, o si es que partimos antes, como quiera, nos vayamos con Él. Eso es lo que tenemos que asegurar cada cual individualmente, de servirle a nuestro Señor Jesús. Así que con esta me despido, esperando en Dios que pueda haber traído este humilde comentario un poquito de luz. Algunas personas que quizás no tienen mucho conocimiento de la palabra, pero se han hecho quizás esta pregunta al oír, ¿verdad?, los debates y esas cosas, y que vaya a menguar su fe, o los que no, o los que están por comenzar, que vaya eso a frenarlos de venir con gusto a aceptar al Señor. No nos preocupemos por eso. Simplemente sirvámosle a Cristo Jesús, ¿verdad?, al único merecedor de toda la gloria y toda la honra, nuestro Señor Jesucristo, quien se dio por nosotros, quien te limpió a ti y a mí después que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nos borró nuestros pecados. Así que hacia adelante en el Señor, amado pueblo cristiano, perseveremos hasta el final. Cristo está a la vuelta de la esquina, así es que perseveremos. Seamos como las vírgenes prudentes, aquellas 5 que siempre tuvieron el aceite ahí en reserva para que no se agotara, para que cuando venga, ¿verdad?, el esposo, pues no se encuentre velando, las encuentre velando. Así es que muchas bendiciones a todos. Dios me los continúe fortaleciendo en la fe. Hasta la próxima. Bendiciones. Bye bye.